Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de la vida. Este es el día que Dios ha hecho, por eso debemos estar contentos y alegres. Ahora estamos aquí en vivo y en directo y declaramos victoria, porque hoy es el día que Dios te va a hablar a ti en consejería pastoral. Tenemos hoy un panel muy interesante, la evangelista Sonia Julio, el pastor José Julio y el pastor Hugo Hernández van a estar aquí hablando sobre este tema tan importante del Evangelio de San Mateo, versículo 23. La palabra de Dios, amados hermanos, dice la Biblia que es medicina para todo nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que hay en el cuerpo? Bueno, en el cuerpo hay un cuerpo, hay un alma y hay un espíritu. Y la palabra de Dios dice bien claro que es medicina para todo nuestro cuerpo. Y esto tenemos que entenderlo porque cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted escucha la palabra de Dios es implantada en su alma, en su mente y en su espíritu. Porque en el principio fue el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne y es Jesús, el Cristo. Y el tema de hoy es en el Evangelio San Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24, que lo ve ahí en su pantalla, y dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos. Mire esto. Así hablaba Jesús. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto es Biblia, palabra de Dios. Y quiero decirle, amados televidentes, hermanos, que nadie, absolutamente nadie en este planeta Tierra va a predicar mejor que Jesucristo. Nadie. Y así hablaba Jesús. Y por eso es que nosotros hablamos como Él habló, si somos verdaderamente sus discípulos. Muy bien, pues para mí es un privilegio hoy presentarle a ustedes a un pastor evangelista que, amigo de muchos años, quien fue el que me invitó a mi primera campaña evangelista en Escuintla, Guatemala. Y está aquí de Guatemala nuestro gran amigo. Bueno, yo siempre le decía David Hugo Hernández, ¿verdad? Bueno, David es tu nombre también. Sí, Hugo David. Hugo David Hernández, exactamente. Bienvenido a Consejería Pastoral, Hugo. Un placer, hermano Juan Bruno. Un saludo a todos nuestros hermanos, al panel que tenemos en esta linda hora. De verdad, quiero decirles que es un gran privilegio para mí estar en esta hermosa tarde aquí en este canal, donde sé que Dios ha hablado a muchas personas y va a seguir hablando hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Para mí es un placer, Juan Bruno y los hermanos que nos ven, estar aquí en esta linda tarde. No, y para nosotros es un privilegio y un honor tenerte, Pastor Hugo. Siempre fue un apoyo tremendo para la Almavisión, para el concilio.
de la economía de Dios, Amén. él, su esposa, sus hijos que son pastores hoy. Tremenda bendición, realmente. Guatemala ahora va a tener en una semana la asamblea, la embajada en Jerusalén. Yeah. Qué bendición va a caer a Guatemala. Así Amén, es. amén. Gloria a Porque Dios. ellos van a poner su embajada ahí mismo en Jerusalén. Jerusalén. Qué bien. Bueno, y está con nosotros también un pastor que ya lo conocemos aquí, muy puntual en consejería pastoral, fue programador desde el principio de Alma Visión. Es un privilegio y un honor tener aquí al pastor José Julio. Bienvenido, pastor. Aleluya, pastor. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted una vez más y a toda la audiencia. Les saludamos y quiero aprovechar para decirle, pastor, que este es uno de los programas más vistos, porque donde me meto, es lo vimos anoche que tuvieron con el pastor Bruno, que hay, digo, pero muchachos, ni el presidente es tan famoso. Así que saludo a toda la audiencia, a Hugo que está con nosotros y a mi amada esposa. Qué gozo que podamos compartir hoy. Excelente, qué excelente. Gracias a ti, José Julio, por tu disponibilidad. Bueno, hoy viene el pastor José Julio con su esposa. Bueno, hay gente que enseña, el hombre es la cabeza del hogar. Pero hoy vamos a enseñar que la mujer es el cuello que mueve la cabeza, ¿no? Bienvenida, pastora Sonia Julio. Dios te bendiga. Qué bendición, doctor Juan Bruno Camaño. La verdad, para mí es un gran honor estar con usted, porque nosotros lo admiramos mucho y oramos mucho porque sabemos que el trabajo que él está haciendo de tomar los aires y ayudar a otros a estar en esa frecuencia no es fácil, pero con la ayuda de ustedes que sigan apoyando y los que estamos orando también y apoyando financieramente, esto es posible. Es un honor. Amén. No, el honor es para nosotros, pastora Sonia. Ellos son consejeros espirituales de matrimonio y llevan muchos años, tienen mucho que aportar sobre la palabra de Dios y consejos que van a escuchar hoy. Muy bien, cada uno de los pastores y ministros van a elaborar 5 minutos sobre lo que quería decir Jesús cuando dijo: ay de vosotros, escriba, fariseos. Qué tremendo, cómo hablaba Jesucristo, ¿no? Y Jesús hablaba con un carácter tan lindo que cualquiera puede decir, ay, pero así hablaba Jesús. Y yo creo que debemos de hablar parecido a él, ¿no? Debemos de hablar parecido a él si somos sus discípulos. Y vamos a ver cómo interpreta el pastor Hugo Hernández esta porción de la Biblia. ¿Qué quería decir Jesús en esto, pastor Hugo? Bueno, yo creo con todo mi corazón que cuando yo estoy viendo a los escribas, estoy viendo que eran personas que se especializaban en trabajos relacionados con las escrituras y con los documentos. Y cuando veo a los fariseos, en arameo es parash, que significa alguien que ha sido separado o apartado. Y estos hombres se consideraban los mejores, o sea, que ellos no se contaminaban con nadie y tenían que cumplir toda la ley, la gente, para ser salva. O sea, que oprimían a la gente para que ellos alcanzaran pues la salvación. Pero me llama la atención que en este pasaje del capítulo 23, yo veo que ahí el Señor por 8 veces les está llamando hipócritas, tanto a los fariseos también como a los escribas. Y en el verso 33 el Señor se va un poco más allá, porque le está diciendo: serpientes, generación de víboras. Entonces nos preguntamos por qué razón el Señor usa este léxico en contra de los fariseos, en contra de los escribas. Pero cuando nosotros leemos el contexto de este pasaje, capítulo 23, ahí el Señor tiene razón, porque eran personas, eran excelentes oradores,
pero ellos daban buenas cátedras de Moisés. Y recuérdense que una cátedra era el asiento elevado de donde se explica un profesor. Pero ellos, el Señor les dice que los oyeran, pero dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, que eran personas totalmente que estaban oprimiendo que se hiciera, pero ellos no hacían nada. O sea, ataban cargas, les dijo el Señor, cargas pesadas, difíciles de llevar en los hombros de los hombres. Pero que ellos, dice, no querían ni levantar con un dedo esa carga. Entonces, si nosotros lo pasamos a lo espiritual, vemos que hoy en día muchas personas, hay hombres que están cargando a la gente y les están enseñando que para ser salvos tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro y hacer muchos ritos. Pero recordemos que el único sacrificio para ser salvos, amigos, fue lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, yo creo con mi corazón que la Biblia dice que acontecerá en aquel día, hablando de la venida del Señor. Isaías capítulo 10 y verso 27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces yo creo que hoy lo que está pasando es que el Espíritu Santo está tomando mucho auge en los hombres que han estado oprimidos por hombres, porque la salvación, repito, viene únicamente por la fe en Jesucristo. Excelente, muy bien. Fíjese qué tremendo, O sea, sé que Jesús también dijo que ellos nos ponían cargas, que ellos mismos no la llevaban ni con un dedo. O sea, sé que Jesús se enoja más con los fariseos, con los religiosos, que con nosotros los pecadores prácticamente. Sí. Y vamos a escuchar ahora la manera que lo entiende el pastor José Julio. Adelante, pastor. Aleluya. Yo quería escuchar a mi esposa. Bueno, gracias, pastor Hugo, esposa. Hay muchas cosas importantes en este pasaje. Primero, quiero hacer énfasis en la palabra hay. Me llama mucho la atención la palabra hay, porque la palabra hay en la Biblia significa un dolor y una denuncia. Un dolor y una denuncia. Y aparece 7 veces en este capítulo. Y la segunda cosa que quiero hacer énfasis es la palabra dejáis. Dejáis lo más importante. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué esta gente, Jesús tiene un dolor profundo en ellos? Y pude descubrir en los versículos primeros que era porque eran gente sumamente preparada y que la preparación de ellos lo empujó o lo forzó a abandonar las cosas más importantes. Wow. Entonces hay mucha preparación en los colegios y universidades hoy día que a la fuerza quieren negar lo más importante que es Dios. Es más, tú no puedes entrar a ciertas universidades y hablar de Dios porque los profesores te amenazan o deja eso o te fracasamos. O sea, hay un ambiente hostil contra Dios, pero no viene de ahora, esto viene de años. Sí, viene de aquellos tiempos donde estos grandes pensadores que se consideraban unos célebres, para mí eran personas necias y tercas, como dice el Salmo. Era el necio en su corazón, dice no hay Dios. Entonces, aquí vemos que gente preparada, versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés, dice, se sentaban, o sea, la silla más alta, la posición más elevada, correcto, la gente más preparada, se preparaban a educar algo que ellos no podían vivir y que no practicaban. Entonces me llama mucho la atención que el dolor de Jesús gira sobre las personas que están más preparadas, que por su preparación abandonan lo más importante. Wow. Y es lo mismo que ocurre hoy. Hoy se quiere reemplazar a Dios, hoy se quiere reemplazar la palabra del Señor, hoy se quiere reemplazar los aspectos más importantes. Y la palabra dejáis, pastor,
Es interesante porque la palabra dejáis significa tirar lejos. Vamos a tirar lejos lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La justicia, que significa la equidad. La misericordia era lo que impulsa al hombre a tener compasión para con otro. Y la fe, que en este caso se traduce por fe, pero es fidelidad, que es la traducción correcta, fidelidad, que se traduce como alguien responsable y honesto. Estos aspectos para ellos no eran importantes, así que lo tiraron fuera de sus enseñanzas. Y lógicamente Jesús le pesa porque hicieron énfasis en cosas que no era lo más importante. Y es lo mismo que ocurre hoy. Los políticos, los educadores, los pensadores. Es más, yo estuve leyendo un psicólogo donde dice que los psicólogos se consideran los pastores del alma. Yo digo, mira, ¿hasta dónde han llegado? Vamos a reemplazar el trabajo pastoral que le corresponde a Dios y lo vamos a usar nosotros con nuestra manera de pensar sin incluir a Dios. Pero el Salmo 1 dice que nosotros no seguimos el consejo de ¿qué? De los malos. O sea, el malo no te puede dar un buen consejo. Así que porque no tiene de dónde sacar el buen consejo. Correcto. El consejo bueno viene de Dios. Pero toda esta maldad viene de gente que por la posición, pastor, la posición hace que la gente se esfuerce y se esmere en abandonar las cosas de Dios. Así que mi pensamiento es corto y aquí termino. ¿Qué puede forzar a personas bien preparadas, bien educadas, capacitadas para ayudar al prójimo en la justicia, en la misericordia y la fe? El amor al poder. Cuando tú amas el poder, porque aquí lo dice, versículos 2 y 3, dice que amaban sentarse en la primera fila, amaban que se le llamara maestro, amaban que se le reconociera por toda parte, amaban los sitios más elevados, quisieran ocupar el poder. El amor al poder es lo que ha destruido la buena enseñanza. Han abandonado los principios porque aman el tener poder e influencia sobre otros. Esa era mi parte. Excelente, gloria sea al Señor. Mire qué amplitud de interpretaciones. Ahora vamos a escuchar a la pastora Sonia Julio. ¿Por qué este orden? Porque vamos por el orden bíblico. Primero Dios creó al hombre y del hombre Dios creó a la mujer. ¿Verdad? Pastora José, a mí, Sonia Julio, perdón. Adelante. Bien. En Mateo capítulo 23, el versículo 23, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estas palabras vienen de la boca de Jesús. Sí, sí. Él es una persona sincera. Y al decirle hipócritas es para que ellos reflexionaran en lo que estaban haciendo. Y le dice: ¿por qué te llamo hipócrita? Por esta razón. Diezmas la menta y el enaldo y el comino. Son cosas que siembran ellos, de todo su trabajo diezman. Pero dice, y dejas lo más importante de la ley, la justicia. Cuando habla de la justicia, nos iríamos a Mateo, en Mateo 22, del verso 36 al 40, donde dice el principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 40 te dice, el que hace estas dos cosas cumple toda la ley. Ellos al dejar la justicia, en realidad no estaban amando a Dios sobre todas las cosas y mucho menos a su prójimo, y lo vamos a ver. Luego dice, y la misericordia. Dios es misericordioso porque Él es misericordia. Y nos manda a nosotros a hacer misericordia porque Él nos hizo a su imagen. Nos ha dado la capacidad de ser misericordioso. Ellos habían dejado la misericordia. Cuando hablamos de misericordia nos iríamos al joven rico, y el joven rico, allí vemos que él cumplió la primera parte, que era la justicia. Jesús no condenó eso, pero él no era misericordioso en el punto donde él veía la necesidad de su prójimo
y no les podía ayudar con tanto que él tenía, él no los ayudaba. Entonces Jesús, cuando le dice, ve y da a los pobres, le está diciendo, pon en acción lo que sabes de la ley, pon en acción el amor que tienes hacia mí y que dices que estás cumpliendo hacia tu prójimo. Pero él no lo hizo. Cuando Jesús le está diciendo esto a ellos, recuerden, cuando él les dice todo esto, les está diciendo, tú en realidad no tienes esa misericordia por tu prójimo. Y es importante que lo tenga. Y luego le dice, y la fidelidad, que es la fe. Cuando tú tengas la justicia en su lugar, la misericordia, que es la parte vívida de lo que se sabe, entonces estas dos cosas lo tienes que llevar a cabo todos los días hasta el fin. La fidelidad es llevar ese estilo de vida hasta el fin. Ahora dice Jesús, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿De qué aquello está hablando? Está hablando de lo que habló primero, que era que ellos diezmaban de todo el esfuerzo que ellos hacían trabajando, sembrando y lo demás. Para mí entender este verso tendría que seguir leyendo lo que leyó el doctor Bruno al principio. Y en el principio él habló bien claro del verso 24. Porque el verso 24 te va a dar para que tú entiendas más lo que Jesús está diciendo aquí. Y en el verso 24 Jesús les dice, ¿qué es lo que le dice? Les dice primeramente que ellos cuelan el mosquito. Jesús, yo me río cuando yo oigo las cosas que dice Jesús. Tremendo. Dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Wow. La cosa es esto. En ese tiempo, como se pisaban las uvas para sacar el vino, dos animales inmundos de la ley, era el mosquito, era uno. El más pequeño de los animales inmundos era el mosquito. Y el más grande era el camello. Ellos usaban una tela para ponerlo encima del vaso para tener cuidado de que un mosquito no se pasara, porque entonces ellos quedaban inmundos. Pero Jesús les está diciendo, están prestando cuidado de no tragarse un mosquito y se están tragando un camello. Ahora, en esto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Nos está diciendo bien claro que lo más pesado de la ley que debían de tener en cuenta para que el diezmo y la ofrenda fuera de valor era que Dios no miraba solamente lo que estaban dando, Él miraba también la condición del corazón con que estaban dando lo que estaban haciendo. Wow. En esto Jesús le está diciendo, lo que tú estás dando no tiene el peso, por eso en muchas versiones dice que lo más pesado lo estás dejando aparte, lo de más valor lo estás dejando aparte. Jesús le está diciendo, para que lo que tú des a Dios tenga valor, sea ofrenda o sea diezmo, tienes que acompañarlo con lo que es la justicia. Amar a Dios sobre todas las cosas en tu corazón. Yo estoy dando esto porque yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo estoy dando esto porque yo tengo misericordia. Esto se va a usar para salvar almas. Esto se va a usar para ayudar al necesitado. Esto se va a usar para sostener al ministro. Yo lo estoy haciendo con ese amor. Y esta condición de mi corazón, cuando yo doy mi diezmo y yo doy mi ofrenda, yo lo llevo conmigo hasta la muerte, porque esto no es imposición de hombres, sino de Dios. Ahora, termina Jesús diciendo, lo que ustedes están haciendo, que es lo mínimo, en otra palabra, es el mosquito. Ustedes pueden continuar haciéndolo, pero pongan el peso que debe tener. Por eso termina diciendo, sin dejar de hacer aquello. Algunas personas dicen, bueno, el diezmo y la ofrenda era para esos tiempos, pero Jesús aquí está estableciendo,
es para estos tiempos también, pero lo que quiero que le pongas es justicia, misericordia y fidelidad. Excelente. Mire qué variación de interpretación de la palabra de Dios en este texto tan precioso, porque toda la palabra de Dios es preciosa y nos enseña a hacer. Yo quisiera agregar un poquito más a tanta verdad que los tres han dicho. Como Dios me ha dado a mí una revelación en las finanzas, en la economía de Dios, yo me guío que este texto bíblico era para aquella gente que diezmaban, ofrendaban, como dijeron ustedes, en cierta manera, y se creían que eran la divina pomada. Ah, yo sí diezmo, como aquel publicano, ¿verdad?, que dijo, Señor, yo te doy gracias que yo no soy como aquel, yo diezmo y todo eso, ¿verdad? Se habían olvidado de lo más importante. El que diezma ya tiene su bendición. ¿Cuál es la bendición del que diezma? Va a estar bendecido financieramente. El que da sus ofrendas ya tiene su bendición. Pero si usted da diezmo y da ofrenda, y usted es un injusto con el hijo de otro, usted no tiene misericordia con el que tiene hambre, usted, óigame, no tiene fe. Y estoy de acuerdo con que la fe aquí quiere decir también fidelidad. El que tiene fe es fiel a lo que le tiene fe, a Dios. Y Dios dice que Él va a reunir a todas las naciones del mundo. Y en todas las naciones del mundo hay gente que diezman, hay gente que ofrendan, pero también hay gente que le roban el diezmo a Dios y que no ofrendan. Entonces, Dios va a reunir en San Mateo 25:35 a todas las naciones del mundo. Y le va a decir, mire esto, ahí entran las tres cosas. Justicia, misericordia y fe. Venid, dice, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Es justo hacer eso. Tuve sed y me diste de beber. Oye, hay misericordia haciendo eso. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me recogiste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda, siempre la izquierda, fíjese cómo Dios habla de la izquierda, de los comunistas, de los ateos, los que no creen en la Biblia, los que quieren tomar los países, los comunistas son de la izquierda. Usted va a ver que cada vez que hay un desorden es de la izquierda. A los de la izquierda le dice, a ustedes, yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Desnudo y no me vestiste. Enfermo y no me visitaste. Y en la cárcel y no viniste a mí. Y ellos se van a defender como los izquierdistas se defienden siempre, ¿verdad? Se van a defender. Y van a decir, ¿y cuándo? ¿Cuándo? Porque, óyeme, el impío es agresivo hasta contra Dios. ¿Y cuándo te vimos hambriento y sediento, enfermo o desnudo? Y Jesús le va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Al lago, ¿cuál lago? ¿El lago de Chapultepec en México? No, es un lago que arde con fuego y azufre, donde el gusano de ellos no muere. Óyeme, eso es horrible. Eso es lo que Dios está tratando de decir aquí. Mira, misericordia, justicia y fe. Eso es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Qué tremendo. Cuántas verdades que han dicho ellos. Yo quiero agregar ese poquitico más. Muy bien, ahora abrimos las líneas. Usted puede hacer la pregunta. ¿Hay alguna inquietud en su corazón? ¿Usted no está de acuerdo con las explicaciones de los tres pastores y la mía? Y de la mía menos todavía por decirle esto a los izquierdistas y a los comunistas. No hay problema, usted tiene una voz también como comunista y como izquierdista, pero se tiene que arrepentir, aceptar a Cristo y reconocer que Dios reina sobre toda la tierra todavía. Amén.
Dios reina sobre toda la tierra. Arrepentidos y convertidos. Y entonces Dios te da más lucidez y más entendimiento de que usted no manda. El que manda aquí es el Señor. Muy bien. La primera pregunta la hace María Teresa desde Nueva York. Ella le pregunta al pastor Hugo, ¿puede un cristiano enviar sus diezmos a su país? Ve, María Teresa entendió de que esto se trata también de diezmos. Mire, ve cómo el mundo va. El mundo entiende la palabra de muchas maneras. Ella entendió de que este versículo se trata del diezmo. Porque le dice, porque diezmáis. ¿Qué le puede decir a María Teresa de Nueva York? ¿Puede un cristiano enviar sus diezmos a su país? Bueno, a nuestra hermana que está haciendo esta pregunta, María Teresa, quiero decirle que si usted no está asistiendo a ninguna iglesia, entonces sí usted puede mandar sus diezmos a su país, pero si usted está bajo un pastor ahí en Nueva York, usted tiene que pagar sus diezmos ahí donde usted está alimentándose de la palabra de Dios. Entonces mi respuesta es que no puede mandar esos diezmos si usted está bajo un pastor o en una iglesia. Usted tiene primero que pagar lo que usted está alimentándose en su iglesia y después mándele una ofrenda a su pastor. Exactamente, gloria a Dios, Pastor José Julio. Yo estoy muy de acuerdo con el pastor Hugo. Yo creo que el diezmo es un privilegio. Primero, no es una imposición. Cuando tú descubres que es un privilegio, tú lo haces por amor a la obra del Señor. Pero como dijo mi esposa y muy elocuentemente nuestro pastor, el doctor Bruno, si no hay justicia, o sea, si tú no haces lo correcto, ¿de qué te sirve diezmar? No tiene valor. O sea, lo correcto es, si te estás congregando en una iglesia, no trate de evadir tu responsabilidad de darlo. Darlo ahí. Cumple con tu responsabilidad como debe ser. Ahora, como bien dijo Hugo, si tienes tu país y no tienes un pastor al momento, que no es correcto que no te congregues, porque eso muestra que hay un problema en ti, que posiblemente no lo quieras admitir, se llama rebelión, porque no quieres aceptar a una iglesia o una denominación, o quizás porque es de otro país y no te gusta. Esa es falta de sinceridad y honestidad, pero tienes que congregarte. Pero si acaba de llegar y no sabe, se te puede, entre comillas, aceptar la sugerencia de mandarlo a tu país. Pero honestamente, examínate. La verdadera intención es que donde tú estás, tú tienes que buscar un lugar de congregarte y pagar tus diezmos ahí y trabajar en esa congregación. Excelente, muy bien, Pastora Sonia. Sí, lo que están diciendo está muy bien. Es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos está dando el privilegio de contribuir donde Él nos coloca. Si en estos momentos Él te tiene en Estados Unidos, en Nueva York, congregándote en un lugar, allí es donde Dios quiere que tú contribuyas. Quizás puedes decir, bueno, allá hay mucha necesidad, aquí yo no veo la necesidad, pero tú lo más importante es que tú cumplas lo que dice Dios. Y lo que dice Dios es que tú des tu diezmo y tu ofrenda donde te estás congregando y saques todavía un extra, porque si miramos el Antiguo Testamento eran muchas ofrendas. So, tú puedes sacar una ofrenda especial, como dijo el pastor, y mandar todos los meses allá, porque tú quizás sientes la necesidad de hacer así porque sabes de la necesidad que tienen allá. Excelente. Y yo quisiera agregarle, mire, la Biblia enseña traer los diezmos al alfolí. Fíjese que no dice envía los diezmos. No, tráelo con tu cuerpecito. Yo con mi cuerpecito cubano caribeño, el pastor Hugo con su cuerpo de Guatemala, el pastor José Julio de Panamá y Sonia de Panamá. Tenemos que tener el dinerito, el diezmo del Señor y traerlo al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? La iglesia donde tú te congregas, como dijo José Julio. Si no nos queremos congregar, yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, estamos en rebeldía. Porque dice, no se dejen de congregar como muchos tienen costumbre. Usted puede mandar su diezmo al país que usted cree que tiene que mandar, lo que está más necesitado. Usted está en violación a la palabra de Dios. Usted puede mandar, como elocuentemente la pastora Sonia dijo, después que usted cumplió con su iglesia donde usted está, enviar las ofrendas
una ofrenda allá a su país, sí, pero si usted envía el diezmo a su país y no diezma donde te congrega, estás violando la palabra de Dios y no te va a ir bien. Y está estableciendo su propia ley. Su propia ley, exactamente. Y usted quiere ser cristocéntrico, bíblico y guiado por el Espíritu Santo. Mire qué pregunta más tremenda la que hace Blanca Cardona, Pastor Hugo. Mira, dice así. Wow. Ella es de Nueva Orleans, Luisiana. Muchas personas dicen que los diezmos es del Antiguo Testamento y ya eso se cumplió y que ya no hay que diezmar ni ofrendar. Ella personalmente no está de acuerdo, quiere que el panel comente sobre esto, le gusta mucho el programa y gracias a Dios por Alma Visión. Yo creo por la palabra de Dios que el diezmo ciertamente fue en la ley, en el Antiguo Testamento, pero también en el libro de Hebreos miramos cómo el Señor, ahí por el Espíritu Santo, tiene vigente hasta el día de hoy la necesidad que tiene cada cristiano de pagar sus diezmos. Por tanto, no podemos obviar eso porque si hay quienes se escudan de que el diezmo fue solo en el Antiguo Testamento, sí, en el Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo ya no hay que dar diezmos. Pero la Biblia pues nos enseña, repito, en el libro de Hebreos de que es necesario también hoy, ¿verdad?, pagar los diezmos porque todos sabemos que los diezmos es la 10ª parte de lo que Dios nos da. Y cuando nosotros pagamos esa 10ª parte, entonces Dios se compromete también y está comprometido a bendecirnos a cada uno de nosotros. Correctamente. El pastor José Julio. Bueno, el versículo que leímos creo que es bien claro. Dice que ellos diezmaban la menta y el comino, pero el Señor le dice, esto era necesario hacer. Así que no es el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Y además el diezmo no fue establecido en la ley, fue establecido antes de la ley. Así que no es una carga. Lo que yo quiero transmitirle a mi hermana, a las personas, es que las personas no han disfrutado el beneficio de diezmar. Cuando tú disfrutas el beneficio de diezmar, para mí es un gozo, yo diezmo de todo. Y lo hago con alegría sabiendo que me ha dado mucho más de lo que merecí. Y a la larga, a la hora de morir, no te puedes llevar nada. Así que ¿para qué entra en ese dilema que viejo? No, disfruta el privilegio que Dios te da. Y Jesús dijo, hazlo, no deje de hacerlo, porque Él sabía la ganancia y el beneficio que trae el diezmar. Perfecto. Pastora Sonia. Sí, volviendo al mismo verso, Mateo 23:23, allí a esa persona tú le puedes contestar de que esto está en el Nuevo Testamento. Otra cosa muy importante en este mismo pasaje, recuerda que Jesús dice, ustedes diezman, ¿verdad? Le está diciendo, ustedes están diezmando. Esto es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento para aquella persona que dice eso. Pero cuando Jesús dice, dejas lo más importante, nos está poniendo aquí, cuando miramos el verso 24, nos está haciendo ver que el diezmar y ofrendar es mínimo. La gente lo toma como algo grande. Oh, yo diezmé, oh, yo ofrendé. Pero Dios dice, eso es algo mínimo. Cualquiera, aunque no conoce a Dios, puede dar diezmo y hasta dan más que diezmo en ofrendas. Personas millonarias dan de tanto. Pero Jesús dice, eso es mínimo. Lo más importante es, si tú tienes justicia dentro de ti, misericordia y fe, tú vas a hacer como hacían en el libro de Hechos. En el libro de Hechos daban más que el diezmo, daban hasta todas sus pertenencias. Y cuando habla Corintio, porque los que usan ese pasaje se apoyan en esos pasajes, vemos que lo que ellos daban era mucho más que el diezmo. Sí. Si tú no quieres tomar el diezmo como algo que está en el Nuevo Testamento, debes de dar más que el diezmo, porque tú tienes justicia, que es amar a Dios sobre las cosas materiales.
yo creo que cuando hay problema en dar es porque no se tiene ese verdadero amor por la obra de Dios. Porque cuando yo amo a mis hijos, yo salgo a la calle con ellos, yo compro, les hago, yo no mido un 10% que voy a gastar sobre ti. Yo lo hago porque yo amo. Y yo amo a Dios, por eso el diezmo es mínimo. Y mi esposo me conoce. Yo doy diezmo y redondeo para arriba y doy ofrenda y doy todavía más. ¿Y sabes qué ocurre? Dios me da más. Excelente. Y eso es una verdad tremenda. Amados hermanos, escuchen bien esto. Nadie ha podido ganarle a Dios en el dar. Nadie. Y por eso es que nosotros tenemos esa poesía de Juan Romero. No sé si la tengan más de control, porque viene bien. Casi todos están hablando del diezmo. O sea, hace que entendieron de que este texto tiene que ver con el diezmo también. Pero lo más importante es justicia, misericordia y fe. Mire, José de Las Vegas, Nevada, dice, siempre ve el programa, le gusta mucho y felicita al hermano Bruno y al panel. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Pueden explicar esto, Pastor Hugo? Sí, amado hermano, yo creo que cuando el Señor aquí está hablando de la misericordia, Él es una inclinación de ánimo para compadecerse del mal ajeno. Entonces, yo veo que el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, cuando el Señor dice, misericordia quiero, es porque muchas veces estamos actuando más injustamente y quizás somos muy religiosos. Quizás vamos a la iglesia, ayunamos, vigilamos, etcétera, etcétera. Pero quizás en nuestra casa estamos actuando inmisericordiosamente. No tenemos misericordia para tratar a la esposa. No tenemos misericordia para tratar a nuestros hijos o quizá a nuestros nietos. Pero sin embargo, ese era el problema del Señor Jesús con los fariseos. ¿Verdad? Que ellos se jactaban de hacer muchas cosas buenas, pero el Señor dijo, no, eso no está bien. Por ejemplo, en el verso 13, Él está diciendo, más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis de entrar a los que están entrando. Wow. Eso es algo tremendo. Entonces, mi amigo o mi hermano que está haciendo esta pregunta, por esa razón Dios está diciendo que lo que quiere de nosotros es más misericordia, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, porque repito, mucha gente se está jactando de hacer miles de cosas para Dios, pero ya en su vida personal o en su vida privada está actuando con falta de misericordia, no se está apiadando de la gente que tiene necesidad, de la gente que necesita una palabra de cariño, una palabra de amor, una palabra de consuelo, ¿verdad? No les interesa, media vez como yo estoy haciendo sacrificios y soy el mejor ayunador, ¿verdad? Que lo que decía el pastor, nuestro hermano Bruno, decía claramente, ¿verdad? Que muchos se jactan de esa manera, como el fariseo, que decía, yo pago mis diezmos, yo oro 3 veces al día, y estaba parado, mientras que el publicano estaba de rodillas diciéndole a Dios, Señor, sé propicio de mí que soy un pecador. Entonces, mi hermano, lo que Dios nos está pidiendo hoy en día no es tanto lo que estamos haciendo. Eso es gloria a Dios y hacemos cosas buenas para Dios. Pero lo que Dios sí en verdad quiere hoy es que nosotros seamos misericordiosos con la gente que está muy necesitada. Muy bien, gloria sea al Señor. Mire qué tremenda verdad lo que acaba de decir el pastor Hugo. Y mire, ahora hablando tanto del diezmo, vamos a ponerle algo para que usted vea que nadie ha podido ganarle a Dios en el dar. Sea diezmo, sea ofrenda, aún sea justicia, misericordia y fe, que es lo más importante. Ni ahí le podemos ganar a Dios. Vamos a escuchar esta linda poesía por nuestro hermano Juan Romero,
que dice así: una cosa he aprendido en mi vida al caminar. Veamos, regresamos enseguida. Una cosa he aprendido en mi vida al caminar: no se le puede ganar a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo quiera darle, Él siempre me gana a mí, porque me da mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Es que cuando Dios te pide, es porque te quiere dar, y cuando Dios te da, es porque te quiere pedir. Si tú quieres, haz la prueba y muy pronto podrás decir: una cosa he aprendido en mi vida al caminar: no se le puede ganar a Dios cuando se trata de dar. ¡Aleluya! Juan Romero, un mexicano que entendió lo que es dar diezmos y ofrenda. Ya él está caminando calles de oro, mar de cristal. Pero es cierto lo que dice el panel. Por favor, no olvidemos lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Pero sin dejar de hacer aquello. Como dijo José Julio, ¿qué era aquello? Diezmar, porque el diezmo... Mire, yo creo que el amor al dinero, por esa razón de que el amor al dinero es la raíz de todos los males, Dios estableció los diezmos. Porque el que diezma arranca la raíz de todos los males, el amor al dinero, que es de todos los males. Piensa en un mal: el cáncer, la muerte, la enfermedad, todo eso es amor al dinero. Cuando se ama el dinero, ahí están todos los males. Por amor al dinero, la gente no diezma. Nunca ame el dinero, ame a Dios y siempre tendrá dinero. Aleluya. Bueno, mire aquí Isabel. Ella quiere que le expliquen. Dice: felicidades por el programa, le encanta el programa. Si le podrían explicar más de la justicia. Ella no entiende mucho sobre este tema de justicia. Pastor Hugo. Muy bien, queremos decirle a nuestra hermana que Isabel, que cuando hablamos de justicia, estamos hablando del derecho, estamos hablando de lo recto, estamos hablando también de lo íntegro, de ser justo. De ahí viene la palabra justicia. Y me llama la atención porque la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, la justicia es algo muy importante en la vida del ser humano. Si nosotros estamos caminando justamente, estamos caminando rectamente en la vida, y si estamos caminando siendo justos, estamos en la justicia de Dios. O sea, yo creo que no es nada del otro mundo. Lo único que tenemos que hacer es lo que usted está preguntando: ¿qué es la justicia? Pues déjeme decirle que la justicia es eso: caminar rectamente en la vida, hacer lo que es bueno para Dios. Yo sé que tenemos tentaciones de diferente índole, pero si estamos nosotros tratando de agradar a Dios, eso quiere decir que estamos caminando en justicia. Por eso Dios incluso a los jueces les dijo: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y eso es lo importante, que hoy lo que Dios está llamando de veras a hacer a todos nosotros, los que un día conocimos a Cristo especialmente, es a ser íntegros, a ser rectos, a ser justos. Aún cuando pesamos la balanza, tenemos que ser justos y no estar poniéndole otro peso a la balanza. Yo quiero dejar eso en su corazón, que eso significa la palabra justicia, caminar derechamente, o sea, rectamente, ser íntegro y también ser justo. Muy bien, gloria a Dios. Pastor José Julio.
Yo quiero considerar algo importante en la justicia, la ley del embudo. El problema de la justicia de hoy es que existe una ley. La mayoría de personas quiere ancho para ellos y angosto para otros. Y lamentosamente, aún en los medios espirituales y llamados así cristianos, vamos a ver esa continua práctica de buscar nuestro propio beneficio. Pero en este mismo capítulo 23 Jesús dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Por lo tanto, yo creo que la justicia tiene que ver con una equidad en mis acciones, en mi proceder, de ponerme en el lugar de otros antes de actuar o proceder contra otros, de pesar antes de decidir algo, porque el problema de hoy es que nadie se pone en el lugar de otro, y aunque uno se llame justo, si no puedes ponerte en el lugar de otro, tú no estás practicando la justicia. La justicia es una equidad, una igualdad, donde la persona tiene la misma oportunidad que tú tienes, lo tiene la persona. Y lamentosamente lo que es la ley del embudo, el racismo, la discriminación, el abuso, viola estos principios de Dios. Por eso Jesús dice en estos versos, dice lo más importante. Imagínate un mundo donde haya justicia. Correcto. Sería un mundo balanceado, equitativo. Hubiera respuesta de parte de Dios. Así que yo creo que tiene que ver con la equidad. Excelente, muy bien. Pastora ay Dios mío, Sonia Julio. Sonia Julio. Sí, en cuanto a la justicia, tomamos el ejemplo de Jesús. Jesús cuando fue para ser bautizado por Juan el Bautista, él fue para que se cumpliera todo lo que Dios había dicho que él debe hacer. Y Juan se le opuso, le dice, no, tú estás bien, yo soy que debo ser bautizado por ti. Y él que le dijo, deja ahora que conviene que cumplamos toda justicia. Tremendo. Amén. So, justicia es hacer en tu vida lo que Dios ha establecido que tú debes hacer. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha establecido que debes hacer? Está en la palabra de Dios. Cumple lo que dice Dios. Lo que va en contra de la voluntad de Dios, déjalo a un lado. So, si tú sientes rencor en tu corazón, mídelo con justicia. Dios es justo, Él es amoroso. So, odio va en contra, lo tiro a un lado. Yo voy a quedarme con amor. Tú sientes en tu corazón no dar. Dios es dadivoso y nos ha dado y nos sigue dando. Aleluya. Entonces yo voy a tirar eso de que no me gusta dar y voy a dar. Porque Dios es justo, Dios es justicia, Él es justicia. Me está diciendo, quiero que tú seas como yo. Que practiques el estilo de vida que yo llevo. Aleluya. Excelente explicación. Y esa de Juan del Bautista, qué tremendo, como el mismo Jesús dijo eso. Nos quedan 3 minutos. Se fue la hora. Esto es impresionante. Marlene Lainez desde Texas. Un anónimo de Atlanta. Salvador Castillo del norte de Carolina. Samuel Zavala de Los Ángeles. María también de Los Ángeles. Y Mari Mendiola de Mississippi. Vamos a contestarlo lo más pronto posible. Marlene Lainez tiene un testimonio. Dice, da gracias a Dios al hermano Bruno porque ella pidió oración por un trabajo y Dios se lo dio. Y hoy llama para dar su diezmo. Marlene Lainez. Mira, aquí está comprobando que mejor es dar que recibir. Amén. Gloria a Dios. Un anónimo. Ha sido muy bendecida viendo el canal de Almavisión. Está pasando por un proceso y Dios le ha hablado a través de Almavisión. Su pregunta es, si un miembro de una iglesia se casa en una iglesia, ¿es correcto que otro pastor de otra iglesia llegue a casarlos? Bueno, yo personalmente creo que depende, ¿verdad? Porque a veces la persona tiene la oportunidad de invitar al que quiere que case. Yo, por ejemplo, he tenido el privilegio de casar personas de otra iglesia, pero también miembros de mi iglesia escogen otros pastores. Así que yo creo que es la buena relación. Ahora, si lo está haciendo en señal de molestia contra su pastor, ya esos son 500 pesos aparte.
ya es algo diferente. Excelente. Bueno, aquí tenemos a Salvador Castillo de Norte Carolina. Dice, él ha escuchado a personas que dicen que el diezmo es un fraude de los ministros. Pero para él es una bendición. Gloria a Dios, el diezmo es una bendición. Amén. Y Samuel Zavala quiere salir de una duda y quiere preguntarle a este hermoso panel que si es correcto que un hermano en una iglesia use sombrero o gorra durante el servicio. Bueno, personalmente no creo que afecte en nada, pero si le ofende, sería muy amable acercarse al hermano y compartirle, ¿sabe qué, hermano? No se ve muy bien. Y hablarle con sabiduría, ¿verdad? Porque lógicamente a mí no me ofende, pero si hay alguien, claro que sí, hay que hablarle con sabiduría. Gloria a Dios. Mari Mendiola y María de los Ángeles, le vamos a contestar. Nos quedan 30 segundos y no queremos cerrar el programa sin antes darle a usted que me está escuchando que abra su corazón al amor de Cristo. Amén. Comience a diezmar, a ofrendar, a dar, y usted verá que siempre va a tener. No da, se queda sin nada. Sí. Diga esta oración conmigo. Padre celestial, creador del universo, de los cielos y la tierra. Gracias. Enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz. Derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Pastora Sonia, Pastor José Julio y Pastor Hugo, gracias por sus sabias respuestas. Y será hasta la próxima edición de Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.